Bully Magnets presenta... ¿Alguna vez has pensado por qué no tenemos una moneda única para todos los países? Bueno, pues si es así, entonces has imaginado una de las ideas de filosofía económica más interesantes que existen. Aunque claro, obviamente eso no se ha logrado, pero se ha intentado en más de una ocasión. Y es que una moneda internacional facilitaría mucho el comercio de todo el mundo, eliminaría muchas de las barreras que ocurren por los cambios de divisas y nos ayudaría a conocer los precios reales de los objetos y del trabajo en todo el mundo. Además que una moneda mundial establecería su valor con relación a todo el planeta y a un consenso global, y no solo al poder o a las dificultades que tenga un solo país o grupo de países como ocurre actualmente con el dólar. Con lo que una moneda internacional facilitaría una economía mundial más equitativa y más estable. Sin embargo, la idea de una moneda única global también tiene sus retractores, quienes opinan que un instrumento de este tipo restaría soberanía y poder a las naciones, además de que dejaría ver de manera aún más clara la disparidad en los tamaños y acumulación de riqueza que tienen las naciones. Aunque si somos francos, eso igual se nota bastante. Pero bueno, hablemos de la historia del dinero y sobre cómo algunas monedas han logrado tener ese estatus de moneda única universal a lo largo de la historia. Luego de eso les hablaré sobre algunos intentos para este proyecto en la historia contemporánea y más reciente. Así que para entender todo esto necesitamos comenzar por el principio con un poco de... ¡Contexto histórico! Los seres humanos hemos comerciado desde hace miles de años. De hecho, se piensa que lo hacemos desde el Neolítico, es decir, desde hace unos 10.000 años más o menos, cuando comenzaron a aparecer los primeros grandes asentamientos humanos. Aunque nadie sabe el dato con exactitud, lo cierto es que desde entonces los seres humanos intercambiamos objetos por piedras, conchas, animales, plantas, granos y todo tipo de cosas a las que universalmente comenzamos a reconocer como que tienen valor. Al mismo tiempo que comenzamos a reconocer las que universalmente no tienen casi nada de valor. Esto es un concepto humano que se va volviendo cada vez más complejo y que va acompañando al desarrollo de las sociedades antiguas. Uno de los primeros ejemplos de monedas que parecían de uso universal fueron las del Imperio Romano. El haz de bronce, que fue creado en el 240 a.C., permitió una mejor administración del comercio en el imperio, y permitió que el concepto creciera a monedas de mayor valor, como lo era el denario de plata y el áureo de oro, que también se hicieron muy populares. Por su extensión y poder, podríamos pensar que estas monedas fueron las primeras de uso universal, y que además su valor estaba vinculado al prestigio y poder del Imperio Romano, por lo que podían ser utilizados en grandes regiones del mundo. Pero lo cierto es que eso no era todo el mundo, y tampoco eran los únicos con dinero. A miles de kilómetros de ahí se encontraba la dinastía Qin, quien había logrado unificar a todos los reinos en lo que podemos considerar la primera China unificada. Allí se creó un sistema monetario que uniera a todos los reinos, y que de hecho el propio emperador Qin Shi Huangdi abolió las otras monedas, con la clara intención de tener una divisa única en todo su imperio. Pero para crear una moneda única mundial necesitas tener acceso a todo el mundo, o al menos a gran parte de este. Por lo que la siguiente moneda que alcanzó este estatus de moneda única llegó hasta la Edad Media, con las monedas de oro europeas, como lo eran el florín, el genovino o el ducado veneciano, que eran de uso común en gran parte de Europa e incluso en el mundo árabe. Estas monedas tenían la peculiaridad de que circulaban por todo el mundo libremente sin que sus gobiernos tuvieran que intermediar o tener algún acuerdo con las otras naciones. De hecho, su valor y su uso estaban determinadas de facto, es decir, por el propio uso que le daba la gente. Sin embargo, el mundo es todavía más grande, y cuando los europeos tuvieron acceso al continente americano, lograron circular una moneda como nunca antes se había hecho en la historia. Este fue el peso de plata español, también conocido como el real de 8, el dólar español o el carolus. Esta moneda logró acuñarse masivamente debido a la gran explotación que tuvo el Imperio Español en las minas de plata del continente americano,
y esta moneda consolidó su poder desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, logrando circular en todo el continente americano, Europa, Asia Central, Extremo Oriente e incluso en África, y en todos estos países sin importar la relación que cada uno de ellos tuviera con el Imperio Español, algo que nunca había pasado en toda la historia. Sin embargo, de forma similar a lo que pasó a los romanos, el exceso de acuñación terminó devaluando la moneda. Además que el poder del Imperio Español comenzó a decaer debido a las guerras, invasiones, crisis económicas y problemas internos. No me detengo en eso porque tenemos varios videos que cuentan toda esta historia de forma detallada aquí arriba y también en los comentarios del video, por si quieren profundizar. Sin embargo, con el colonialismo europeo propagado por todo el mundo, el centro económico del poder se trasladó a Reino Unido y a la libra esterlina como la moneda de referencia mundial. Pero esto en realidad no duró mucho tiempo, pues el turbulento final del siglo XIX y de inicio del siglo XX y el remate del inicio de la Primera Guerra Mundial hizo que esta moneda no fuera hegemónica por mucho tiempo. Hasta este punto podemos ver que tener una moneda de circulación mundial no es cosa fácil, pues su uso está vinculado a la expresión del poder y del control económico en grandes regiones, así como la legitimidad de quien emite la moneda. Por lo que a inicios del siglo XX se propuso una idea controvertida, que era crear monedas que no estuvieran vinculadas a gobierno alguno. Luego de las dos guerras mundiales fue necesario crear un nuevo sistema monetario internacional, uno que ayudara a balancear todas las monedas, que evitara devaluaciones abruptas, que ayudara a prevenir las molestas guerras comerciales que tanto habían atizado el conflicto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, que ayudara a crear riqueza y desarrollo en el mundo que se iba a reconstruir después de los conflictos. Esto ocurrió en julio de 1944, en la conferencia de Bretton Woods. Ya hemos hablado muchas veces sobre Bretton Woods en el canal, pero basta con saber que fue una gran conferencia donde se reunieron los más grandes economistas del momento y representantes de prácticamente todos los países, en donde se tenía que acordar cuál iba a ser el nuevo sistema monetario internacional. Y dentro de las muchas ideas que influyeron, hubo varias sobre la creación de una moneda única internacional. Una de las más importantes fue la del economista John Maynard Keynes, quien propuso la creación de una institución llamada Unión Internacional de Compensación, la ICU, y quien emitiría una nueva moneda, el Bancor. Esta moneda estaría vinculada al oro y serviría como respaldo para las naciones. Además que su banco central tendría la capacidad de dar incentivos a las naciones más ricas para que éstas invirtieran en el resto de las economías globales, y así evitar que hubiera grandes desequilibrios en las economías del mundo. Básicamente se quería evitar que las naciones ricas se volvieran extremadamente ricas y que las naciones pobres se volvieran extremadamente pobres, siendo el Banco Central y el ICU los árbitros para evitar estos desequilibrios en una economía que se entendería como algo global. El Bancor era una idea internacional no vinculada a ningún país ni gobierno, pues desde ese entonces se veía el peligro de la hegemonía que tenía Estados Unidos con el dólar. Además que con esto se quería evitar que ningún país fuera capaz de acaparar todo el oro o todas las divisas. La idea era administrar todo con un equilibrio global. Por otro lado, había más ideas de monedas únicas en la conferencia, como la que propuso Harry Dexter White, el representante del Tesoro de Estados Unidos, quien puso sobre la mesa Unitas, una moneda que estaría respaldada por el oro y el dólar, donde un Unitas valdría $10 de oro. La idea detrás de Unitas era crear un gran fondo de cooperación internacional, donde todos los países pusieran dinero con relación al tamaño de su economía. Este dinero se utilizaría para prestarlo a naciones más necesitadas a una tasa de interés muy favorable. Pero ocurría que en ese momento Estados Unidos era el mayor poseedor de oro del mundo y por lo tanto la mayor economía, por lo que con este sistema terminaría siendo el mayor prestamista del planeta. Una navaja de doble filo, pues por un lado Estados Unidos tendría un enorme poder sobre los países a los que les prestaba dinero, pero por otro lado esto le crearía un gran estrés financiero a largo plazo. Finalmente ni el Bancor ni Unitas prosperaron,
y en su lugar quedó el dólar como moneda de referencia internacional debido a la presión de los Estados Unidos, quienes en ese momento tenían 2/3 partes del oro total del mundo, además que su industria era la única que seguía en pie después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que tenían toda la capacidad de negociación. Al final, el sistema Bretton Woods terminó adoptando al dólar como moneda internacional de referencia, dándole un valor de $35 por onza de oro. Además de eso, se crearía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como instrumentos que administrarían los préstamos para combatir la pobreza y la reconstrucción del mundo. Además de eso, se omitirían los instrumentos reguladores de desequilibrios, como lo era el IQ o el Bancor. Como pueden ver, este momento fue crucial en la historia de la humanidad, pues se tuvo la oportunidad de crear el Bancor, una moneda que no estuviera vinculada a ninguno de los países ni a ninguno de los intereses, y se entendiera la economía global como un todo, que buscara equilibrar y evitar la extrema pobreza y la extrema riqueza, pero no pasó. Aunque obviamente estos son temas más complejos y profundos, por lo que los invito a ver los videos especializados en el tema sobre la conferencia de Bretton Woods y sobre cómo el dólar colapsó en los años 70. Les dejo los videos aquí en las etiquetas y anclados en un comentario aquí abajo del video. Sin embargo, esa no fue la última ocasión donde se habló de monedas únicas internacionales, pues después del colapso del sistema de Bretton Woods y del dólar en 1973, el académico y premio Nobel de Economía Robert Mundell propuso el dólar internacional, el INTOR. Esta idea proponía crear un sistema monetario internacional más confiable, donde el cambio del valor de las divisas quedara eliminado, de modo que pudiera verse de manera más clara y transparente el verdadero valor del trabajo y de los objetos, sin importar el lugar del mundo. También proponía que todas las monedas nacionales estuvieran vinculadas al INTOR, de modo que todas las deudas nacionales estuvieran congeladas en esa moneda y no fluctuaran por las devaluaciones o depreciaciones de las divisas. Como por ejemplo, alguna vez pasó que aquí en México se pidió dinero prestado al exterior y nos prestaron en pesos, pero se tenía que pagar la deuda en dólares, por lo que cada vez que se devaluaba la moneda, la deuda que teníamos en dólares se hacía cada vez más grande, lo cual es un tremendo problema. La idea del INTOR de Robert Mundell nunca pasó mucho más de eso, pero parte de su pensamiento pudo verse verificado con la creación del euro en la Unión Europea, donde se creó una sola moneda y un solo reglamento para toda una región de diferentes economías. Y esto al final no afectó en gran medida a las más grandes ni afectó en gran medida a las más pequeñas. Y en cambio a eso logró equilibrarlas y generar una región mucho más estable. Aunque hablar de la creación del euro es algo bastante largo y complejo. Así que si quieren saber sobre esa historia, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y dejando su like para saber si les interesa. Finalmente, en la actualidad sigue habiendo esfuerzos por crear una moneda única que esté por encima del poder de las naciones y que logre administrar a la economía global como un todo y evite los grandes desequilibrios y desigualdades, además de que haga ver el verdadero valor del trabajo y de los objetos que comerciamos en el mundo para crear una economía más equitativa, como por ejemplo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han llamado a la creación de una nueva moneda digital llamada BRICS-Pay, aunque en realidad esta no está exenta de seguir los intereses de estas naciones, y es más bien una contraposición al dominio internacional del dólar. Y para terminar, en el siglo XXI han aparecido las criptomonedas, como el Bitcoin, que ciertamente cumplen con las características de este sueño de una moneda única global, pues no están controladas por ningún banco central, no están vinculadas a los intereses de ningún gobierno y no habita en ningún país en específico, además de que tienes acceso a ella en cualquier lugar del mundo. Y justamente por estas características es que puede generar un poco de desconfianza e incertidumbre. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que la creación de una moneda única internacional es posible o solo es un sueño guajiro que nunca vamos a alcanzar? Háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Me va a encantar leer a todos ustedes y ver las discusiones que se armen. Yo estaría poniendo manita arriba o corazoncito a todos los comentarios para que vean que estoy ahí y que los estoy leyendo. Me va a dar mucho gusto verlos a todos, también ver sus sugerencias de tema, los que les propuse, o si ustedes tienen ideas de historia económica que quieran saber,
pues déjenlo ahí, me van a gustar mucho leerlos. Además, quiero agradecer de paso a nuestros miembros y a nuestros Patreons que nos apoyan mes con mes. Con su colaboración hacen que estas investigaciones puedan seguir adelante cada semana, podamos seguir con el podcast, podamos seguir con las efemérides diarias en nuestras redes sociales y en los canales de distribución, y sigamos con las sorpresas que vamos preparando para ustedes, que tenemos bastantes. Así que no se las pierdan. Con tan solo 20 pesitos o $1 nos pueden apoyar. Así que háganlo, les conviene, y compartan el conocimiento con todo el internet. Y pues ahora sí, nada más, es todo por mi parte. Suscríbanse al canal, compártanlo y nos vemos hasta la próxima. Bye.